Clase número 29, ejemplos de estimación. Entonces, nosotros vamos a continuar con qué son estos tipos de estimaciones y vamos a encontrar ciertas similitudes con lo que hemos estudiado con anterioridad. Entonces, en primera instancia vamos a recordar qué es un estimador puntual. Bueno, pues un estimador puntual es aquella cantidad o unidad que nos ayuda a describir algún parámetro. ¿Qué parámetro que podemos considerar? Pues yo les he comentado que en estadística existen diferentes parámetros que miden cómo es el comportamiento de los eventos, es decir, cómo se están relacionando un evento con otro evento o etcétera, ¿no? Entonces, estas relaciones están dictaminadas directamente por los parámetros estadísticos. ¿Y cuáles son estos parámetros? Bueno, recordemos un poco qué es lo que nos ayudaba a medir el promedio. Bueno, el promedio era exactamente la mitad de la distribución de los datos. ¿De acuerdo? La mediana y la moda también nos ayudaban a describir dónde se encontraba cierta sección de nuestra distribución. Entonces, todo eso lo estudiamos para encontrar estas similitudes. Asimismo, la desviación estándar y la varianza, que nos decían qué tan amplio, qué tan ancho era esta distribución. Y asimismo, entonces, como recordamos, el puntaje Z nos ayuda a decir qué tan puntiaguda o qué tan pronunciada es nuestra distribución, o la varianza, qué tan amplia, qué tan ancha es. Entonces, todas esas características, si se dan cuenta, son meramente de los datos, es decir, de la fenomenología de los eventos, que puede ser la distribución de algunas metodologías de la investigación en la industria, ¿no? Cómo podría ser distribuir ciertos segmentos de la producción, diseñar nuevas placas en dimensión y diseñar nuevas centrales eléctricas, checar cómo es el comportamiento eléctrico de una a otra. En sí tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Pero para hacer todo eso, pues se requiere un estudio y se requiere conocer cómo es el comportamiento de esta distribución, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo, nosotros tenemos que darnos una idea. Y esa idea de qué es lo que está pasando, ¿quién no la da? Pues toda esa idea o esa generalización de lo que está pasando en el fenómeno o en el estudio, no la dan los estimadores. ¿Y cuántos estimadores tenemos? Existen bastantes, pero nosotros solo estudiamos algunos. Estudiamos la media, la moda, la mediana, la desviación estándar y finalmente la varianza, ¿no? Estos son los estimadores que estudiamos, ¿de acuerdo? Entonces, a cada uno, si recordamos de la presentación que fue la clase 28, cada uno tiene su símbolo. Entonces, cada uno se representa ya sea la media por mu, lo voy a escribir, vamos a ver. Entonces, cada uno se describe por su símbolo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cada uno se describe por su símbolo mu, que es la media en este caso. Entonces, mu es el símbolo que describe a la media, ¿de acuerdo? La moda estos estimadores son similares, estos tres buscan el centro, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Estos siempre están en esta parte, entonces los voy a poner en este color, debido a que están representados por mu, ¿de acuerdo? Entonces, esta mu nos ayuda a buscar el centro, nos ayuda a buscar esta parte, que es qué tan picudo, qué tan pronunciada es nuestra distribución. Entonces, la varianza y la desviación estándar están directamente relacionados con el sigma, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos estudiando estas dos principales características, podemos recordar que siempre nuestros estimadores nos ayudan a visualizar el centro o qué tan amplio, qué tan pronunciado
qué tanto se aproxima a una distribución normal. Recuerden que yo les había comentado que puede existir distribuciones que no sean como una campana, pero todo esto originó el teorema del límite central, que con el teorema del límite central todas las distribuciones se pueden aproximar a estas normales. ¿Y por qué fue importante? Bueno, voy a hacer un paréntesis en esta parte. La media es el mejor estimador que tenemos para encontrar el centro. Es por eso que esta teoría de estimaciones estimaciones puntuales y estimaciones por intervalos se describen con base en la media. Si nosotros quisiéramos estudiar aquellas que describen mejor la varianza, nosotros estamos interesados en esta, pues tomaríamos sigma. Entonces estaríamos tomando esta parte de la distribución, ¿no? Entonces, nótese cómo si tomamos algún estimador mu o sigma, esto va a repercutir directamente en el estudio, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esta área total de la gráfica siempre es igual a 1. Del cálculo integral sabemos que esta área es igual a 1. Entonces, esta área menos, recuerden algo muy importante en la investigación o en la industria, siempre existe un margen de error. Es decir, por más veces que ustedes midan algo con tal precisión, siempre va a existir alguna variación en la medición. Es decir, ustedes nunca pueden obtener el mismo resultado. Tal vez en términos macroscópicos sí, pero en términos generales de mediciones microscópicos no. Todos los eventos son distintos, ya sea por el tiempo en que se tomaron, por el instrumento que se realizó, etc. Entonces, este parámetro alfa es el que nos describe todas esas características, es decir, es la desviación de qué tan bien estamos haciendo nuestros resultados. Entonces, si yo empiezo a desarrollar mi teoría con base en la media mu, pues puedo desarrollar una teoría que pueda describir qué tan precisos son mis mediciones o qué tan certero es lo que yo estoy diciendo. Y esto me va a ayudar a describir dónde se encuentra el valor más óptimo o algo que a ustedes les estarán requiriendo en la industria, el valor que optimiza o el valor que mejora la producción, los datos, la dimensión, la temperatura, el torque, las revoluciones o la frecuencia, etc. Eso es la importancia de este sistema. Entonces, nosotros tenemos que existen estos distintos estimadores, pero cada uno de ellos es puntual y cada uno de ellos lo describimos en el bloque, en el parcial número 1, los cual fue la media, que fue la suma de todos los elementos y dividirlos entre el número de datos, ¿de acuerdo? No voy a escribir las ecuaciones porque ya las conocemos, y la desviación estándar y la varianza respectivamente, que esta fórmula sí era un poco más complicada. De esta sí la voy a escribir para refrescarles un poco la memoria. Entonces, estos dos parámetros literalmente ya los estudiamos. ¿Cómo manipular una distribución? Entonces, es usando el teorema del límite central y aplicando estas propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribir S. S era igual a la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿verdad? De la sumatoria de los datos, ¿de acuerdo? Esto era x menos x promedio. Vamos a ponerle esta ocasión mu, porque ya sabemos que mu es el promedio, ¿no? Entonces era cada uno de los valores y esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entre el número de datos menos 1. Esta era la desviación estándar para una muestra. Recuerden que para una población es sin el n-1. Entonces, estos valores ya los conocemos. Entonces, podemos avanzar nuestro conocimiento y determinar cuál es este intervalo. Recuerden que ahora
yo estoy hablando de intervalos. Entonces vamos a suponer que la línea que acabo de pintar en color azul es todo el intervalo. ¿Y qué es lo que hace un estimador puntual? Bueno, pues el estimador puntual únicamente me da un valor. Vamos a suponer que es este valor que voy a poner en amarillo. Entonces, el estimador puntual solo me da este valor. Supongamos que estamos estudiando la cantidad de alumnos que aprueban el curso de estadística, ¿no? Entonces vamos a suponer que es el 89%. ¿De acuerdo? Entonces, el estimador puntual me va a dar esta respuesta porque únicamente da un valor. Pero, ¿qué es lo que pasa si ahora yo tomo en consideración lo que yo les había comentado? Es decir, una estimación por intervalo. ¿Cómo creen que se verá afectado este sistema? Bueno, pues si nosotros estamos estudiando por intervalo, nosotros no vamos a obtener un único valor, sino que vamos a decir que aproximadamente en ese intervalo va a representarse el 89% de los estudiantes. Entonces, esto se presenta por las variaciones en las mediciones. Es decir, si yo hago mi estudio y nuevamente otro compañero del curso vuelve a hacer otro estudio, estos datos no van a ser los mismos. Entonces, el promedio o lo que nosotros estemos estimando mediante el estimador puntual no va a resultar de una cierta manera correcto, porque este únicamente me proporciona un valor de acuerdo a los datos estudiados. Pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy midiendo por intervalo? Bueno, yo en vez de únicamente tener un punto, imagínense este recuadro como un punto, yo ahora este recuadro lo voy a ampliar y me va a decir que en toda esta región se puede encontrar ese 89%. Es decir, ahora un intervalo puede ser que esté desde el 87% al, al 90% de los alumnos aprobados. ¿Se dan cuenta? En medio de este sistema debe de estar el estimador correcto. Entonces, es por eso que en la industria se maneja de esta manera y en cualquier situación. Es decir, siempre estamos buscando un intervalo, es decir, en este caso son tres recuadros a uno. Entonces, estimar mediante tres recuadros es más y mejor que estimar mediante un único. ¿Por qué? Porque ha sido ya un margen de error. Recuerden que la varianza es el error, por lo tanto aquí está metida la varianza. Y asimismo, la excentricidad o el puntaje Z, que es la forma de esta distribución. Entonces nótese cómo todo está conectado, es decir, del promedio de mu, nosotros encontramos cuál es esa variación en los datos y asimismo un límite superior. Entonces usted puede tomar como un teta superior, un teta inferior, ¿no? Un teta inferior es decir, este valor de 0.87 es el estimador que yo estoy buscando. ¿Menor que quién? Menor que teta. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que yo estoy ahora describiendo me va a ayudar a estimar el intervalo deseado. ¿De acuerdo? Entonces, nótese cómo todo tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser ahora no el teta superior, el teta inferior, sino el superior. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir estimador por intervalo, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos buscando. Estamos buscando estimar
mediante un intervalo y no solo un valor. ¿De acuerdo? Entonces no sé si usted ha usado un, un vernier o algún otro objeto para medir. Y estos, si se da cuenta, siempre nos dan un valor aproximado, más menos. Ese valor está representado en qué es mejor buscar por intervalo que puntualmente. Entonces, este fue un resumen, un pequeño resumen. Vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces dice, considere el sistema hidráulico de un brazo mecánico, donde el brazo emite una señal codificada a una computadora. La computadora, en una pantalla, ilustra el torque que se ejerce al levantar un objeto. Entonces, estamos investigando el torque que se ejerce al levantar un objeto. Nota, si el brazo mecánico levanta 6 objetos, ¿cuál es el torque preciso que se debe aplicar para el brazo si se busca optimizar el proceso? Entonces, nuevamente, aquí no me está relacionando nada de algún ente como los que hemos platicado en este sistema. Por lo tanto, ¿cómo se resuelven esos problemas? ¿Se dan cuenta? Aquí el problema se convierte en buscar. Ahora aquí estamos buscando el mejor estimador. Entonces, ¿cuál será el mejor estimador? Es decir, para optimizar el proceso. ¿Será la media? ¿Será la moda? ¿Será la varianza? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de todos estos es el que yo estoy buscando? Bueno, para resolver estos problemas yo tengo que calcular todo. Es decir, tengo que calcular todos estos estimadores y buscar mediante un bosquejo cuál de ellos es el mejor. Aquí resulta muy sencillo debido a que todas las funciones están programadas. Entonces vamos a buscar el promedio. El promedio es el primer estimador. Recuerden, cuando hablo de promedio, mu y media, estoy hablando del centro, que estoy buscando el centro, ¿no? Entonces vamos a buscar la media. Entonces, como en la clase número 28 les puse una tabla. Entonces tiene un significado particular mu, media y promedio, ¿no? Entonces cada uno significa algo, pero para nuestros fines está bien identificarlo nada más únicamente con esta ecuación, ¿no? Que es la suma de todos los valores y dividirlos, ¿no? Entonces el promedio resulta ser el siguiente. Creo que tuve un error aquí. El promedio, ¿de acuerdo? Entonces el promedio es 4.1 joules, ¿de acuerdo? Entonces vamos a anotarlo, 4.1 joules. Entonces me dice el promedio que lo mejor debe de ser aplicar 4.1 joules. Pero ¿será cierto esta afirmación será cierto? Pues yo no lo sé hasta que calcule los demás parámetros. Entonces vamos a calcular la moda, ¿de acuerdo? Entonces moda.1 y en este caso no va a existir debido a que no existe una frecuencia. ¿Lo ven? Entonces no existe la moda. Vamos a calcular la mediana. Entonces, la mediana es el valor que se encuentra en el centro de estos dos. Entonces, nótese que aquí hago la comparativa. 4.05 joules. ¿A quién le hago caso? ¿Cuál es el mejor estimador? ¿Será la media? ¿Será la media o será la mediana? Esa es una pregunta la que estamos buscando resolver. Entonces, se dan cuenta, la media y la mediana es aquel valor que localiza mejor la excentricidad y el centro. ¿Es de acuerdo? Entonces, mientras más cercano estemos al centro, nuestros resultados son más certeros. Entonces, vamos a calcular la varianza.
la desviación estándar. La desviación estándar es igual, recuerden, que hay una fórmula. La desviación estándar es 1.9. Entonces, a mí me está diciendo que agregue 1.95 joules. Entonces, nuevamente, ¿cuál será mi mejor estimador? Recuerden que la varianza y la desviación estándar me miden esta parte. Entonces, yo lo que estoy buscando es localizar el centro. Entonces, este valor a veces queda descartado. Sin embargo, es muy importante para futuras referencias. Entonces, siempre hay que calcularlo. Entonces, ¿cuál era la varianza? La varianza es únicamente el producto de 1.95 por 1.95. Entonces, esta es la varianza 3.8. Entonces, a mí me dice que tengo que escribir que tengo que aplicarle 3.8 joules. Si se dan cuenta, todos estos valores son diferentes. Entonces, ¿cuál de ellos es el mejor? Entonces, si yo empiezo a colocar un listado de ellos, me voy a percatar que aquel mejor estimador es la media. ¿Por qué? Debido a que nosotros estamos localizando el centro, la media siempre es el mejor valor que estima, que sirve como estimador puntual para localizar el centro. En algunos casos puede ser la moda o la mediana, pero estos casos por la contingencia no podemos tratarlos a detalle, ¿no? Entonces, nada más vamos a hacer un gráfico sencillo. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a graficarlo. Lo voy a hacer de una manera un tanto simple. De acuerdo. Entonces, estas son nuestras abscisas y nuestros ejes coordenados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros estamos estudiando son las piezas, ¿de acuerdo? Entonces, este eje son las piezas y el de arriba es el torque. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas piezas existen? ¿Se dan cuenta? Hay 6 piezas, entonces nosotros podemos describir desde 1, 2, 3 a 6. Aquí es el valor de 6. Entonces, si nosotros pudiéramos graficar a nuestro antojo en esta parte, vamos a graficarlos nada más por simplicidad. Mejor vamos a graficarlos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los datos que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, si hago un gráfico, este gráfico tendrá las características que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a observar este gráfico. Entonces, este gráfico es el resultante de las piezas que estoy estudiando, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, estos datos, ¿se dan cuenta? No se asemejan a una distribución normal. Pero, como les había comentado, si yo utilizo el teorema del límite central, mediante ciertas manipulaciones, estos datos pueden ser y asemejarse a una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Se dan cuenta? Yo mediante el uso, vamos a suponer, ¿se dan cuenta? Esto tiene como una forma de una distribución multinomial. Aquí está un pico y aquí está otro. Entonces, ¿cómo le hago para determinar cuál es el mejor estimador de todos ellos? Si nosotros estamos estudiando lo siguiente, vamos a percatarnos y vamos a pintar una línea en color rojo. Esta línea en color rojo me va a representar la media. ¿Se dan cuenta? La media es como 4.1. Entonces, la media estaría como por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea que acabo de pintar en color, vamos a ponerla en color rojo.
Bueno, no tiene este color. Vamos a poner esta naranja. Esta línea que acabamos de describir es la media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo estoy localizando aquel valor que me represente mejor al centro. Entonces, vamos a describir otro. Moda no existe, la mediana es 4.05, entonces está muy pegadito, muy pegado aquí a la media. Vamos a ponerle esta con un color negro. ¿De acuerdo? Entonces, el color negro, bueno, vamos a utilizar otro, color verde. Entonces, la mediana en color verde es un estimador que también puede resultar ser muy útil. Entonces, vamos a escribir. La desviación estándar y la varianza estarían por aquí abajo. Entonces, vamos a pintar únicamente líneas ya sin identificación de color, debido a que se salen mucho de los valores, ¿no? Vamos a pintarlo con una flecha. Esto me dice que la desviación estándar es de 1.95, estaría como por aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Y la varianza 3.8, ¿se dan cuenta? Estaría por aquí. Entonces, ahora sí, de acuerdo a estas líneas indicadas, de acuerdo, ¿cuál es el que representa mejor al centro? Nosotros nos podemos argumentar que la media es que la media es la mejor medida del centro porque está un poco arriba. Y en efecto, es la mejor medida. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Aquí en los datos existe un valor extremo. ¿Y qué quiere decir con ese valor extremo? Si se dan cuenta, nos está indicando que existe una desviación estándar de aproximadamente 2 joules. ¿De acuerdo? Entonces estos 2 joules se ve reflejado en esta parte. De 4.2 a 4.7 aproximadamente hay, bueno, en lo real serían 3, pero aproximadamente son 2 joules de diferencia para cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos encontrar el mejor estimador, tenemos que tomar en cuenta estos valores extremos, es decir, el mínimo y el máximo. ¿Para qué? Porque, si se dan cuenta, esto interfiere en la formación de la distribución. Sin embargo, como lo hemos comentado, el teorema del límite central nos indica que todo esto es una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor sería tomar aquel valor que resulte un poco más alto de estos dos. Entonces, ¿cuál es? Pues es la media. Y en efecto, la media representa más exacto el centro debido a que tiene un valor, extremo. Entonces, hemos identificado y podemos escribir como conclusión en esta parte. La media es el mejor estimador puntual. Por lo tanto, 4.1 joules de torque optimizan el valor de la medida o optimizan el brazo mecánico. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Esto es un análisis que se tiene que realizar mediante el gráfico. Ustedes lo pueden hacer a mano, pintando los puntos. 1 es 3.3, 2 es 4.8, la pesa 3 es 1.2 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera se resuelven estos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a realizar otro. Y vamos a continuar. Dice, ahora una máquina térmica opera en un ciclo de Carnot que posee 8 tiempos, donde se registra la temperatura en cada ciclo. Para estudiar la resistencia del metal con el que se fabricará la máquina, es necesario determinar la temperatura óptima del ciclo, con el fin de tener mejores resultados. Entonces, ¿cuál es esa temperatura óptima? Pues yo vuelvo a calcular mis estadísticos nuevamente y los calculo nuevamente. Entonces, la media, la moda
mediana, la varianza, bueno, desviación estándar y la varianza. Estos son los que conocemos, ¿de acuerdo? Todo esto lo pueden hacer a mano si se les complica o no tienen computadora. Entonces, la media es el promedio nuevamente. Y el promedio de todas las temperaturas. ¿Se dan cuenta? Las temperaturas están en kelvins. Entonces me dice que el promedio es 4.8. Entonces vamos a buscar la moda. La moda, creo que tampoco hay moda. Y no aplica. Na, vamos a poner Na. Vamos a buscar la mediana. Entonces, la mediana de estos valores tiene que estar relacionada. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya aquí empiezan a encontrarse algunas diferencias, ¿no? Entonces, vamos a calcular la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar son todos estos valores. Y esto es al cuadrado, ¿de acuerdo? Ok. Se dan cuenta, la varianza es un número bastante grande, ¿no? Entonces podríamos descartarlo automáticamente. Entonces lo único que nos está diciendo es que la mediana y la moda son los datos que más próximamente se encuentran. Si se dan cuenta, ustedes pueden hacer un gráfico y verlo aquí en los mismos datos, claramente ordenados. Si los ordenamos, vamos a ordenarlos aquí. Y se dan cuenta, la media se encuentra en 408, que estaría por aquí aproximadamente. Y la mediana estaría en 350, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaría la mediana. Y un poquito arriba, 408 estaría la media. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, se hace la pregunta, ¿cuál es el mejor estimador? Nuevamente, si observamos los datos, existe un valor extremo. Este valor se sale radicalmente de todos los demás. Es por eso que en la varianza me indicó un gran valor. De hecho, la varianza es para esto, también para indicar fenómenos no usuales en los datos. Entonces, si la varianza es muy grande, los datos pueden ser que no se tomaron con exactitud. ¿Se dan cuenta? Todos los demás rondan en un intervalo más o menos del orden de los 300 a 500 kelvins. Pero este valor es muy atípico. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con este sistema. Muy bien. Vamos a copiarlo y graficar nuevamente. Entonces el tiempo 1, 2, 3. Hay 9 tiempos. Sí, de hecho el motor es de 9 tiempos. Aquí me equivoqué. Vamos a ponerle 9. Excelente. Entonces vamos a graficarlo nuevamente. Y este gráfico va a ilustrar cómo se comporta el sistema. Muy bien. Entonces, nótese cómo aquí aparece el punto atípico, que es el tiempo número 5 del ciclo, que posee 800 kelvins. Entonces, ahí hay un problema. Ahora vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, bueno, más abajo. Entonces, lo que nos estaría indicando es lo siguiente, que la media puede ser que no represente mejor al centro, porque existe este valor que literalmente se sale de la distribución. Si se observan, esto sí ya parece más a una distribución gaussiana o la normal que hemos platicado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya obtuvimos una distribución semi que parece una gaussiana, ¿no? Entonces, vamos a identificar, se dan cuenta, este es el valor atípico. Entonces, 408, que es la media.
Vamos a insertar una línea para determinar cuál es el mejor estimador. ¿Se dan cuenta? Este nos dice que es 408, estaría aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Y 350, que es para la mediana, 350 estaría por aquí. Entonces, ahora sí, ¿cuál de los dos sería el mejor estimador? ¿Sería la media o la mediana? En este caso, si observan, hay una mayor cantidad de datos que están por debajo de la media. Entonces, nosotros podemos argumentar que la mediana, que la mediana, hay más valores por debajo de la mediana. La mediana es en este caso nuestro mejor estimador. Entonces, en este caso, la respuesta es la siguiente. La mediana resulta ser el mejor estimador, debido a que existe una gran varianza. Y esa varianza, les repito, fue la de 800 Kelvin. Entonces, la temperatura es de 350 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Y esa es la respuesta. Entonces, esta es la respuesta que nosotros le daríamos al ingeniero o al que estuviera haciendo el estudio. La temperatura que debemos de desarrollar la máquina térmica tiene que resistir como mínimo 350 Kelvin. Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, vamos a pausar un poco el video para no hacerlo tan largo. Y vamos a continuar con la parte 2, que resuelve otros dos ejemplos.